continuación les hablaré acerca de las reacciones de reagrupamiento o isomerización. Las reacciones de agrupamiento o isomerización son procesos químicos en los que una molécula cambia su estructura sin alterar su fórmula molecular. Esto significa que los mismos átomos se reorganizan para formar una estructura diferente, dando lugar a un isómero. Hay diferentes tipos de isomería. Una de ellas puede ser la isomería estructural. Isómeros estructurales. Estos se diferencian en cómo los átomos están conectados, es decir, el orden o topología. El primer tipo es la isomería de ionización. Aquí un ion puede actuar como un ligando o como un contraión. Por ejemplo, en el complejo bromuro de pentamín cloro cobalto 3, el cloro es el ligando y el bromo es el contraión. Pero en su isómero, el cloruro de pentamín bromo cobalto 3, el bromo es el ligando y el cloro es el contraión. Es un intercambio simple, pero cambia completamente las propiedades del compuesto. El segundo tipo es la isomería de coordinación. Esto sucede cuando los ligandos de las partes aniónica y catiónica del compuesto intercambian posiciones. Por ejemplo, en el hexacionocromato 3 de hexamín cobalto 3, los ligandos de cianuro están en el cromo y los de amoníaco con el cobalto. Si intercambian lugares, obtenemos hexaciano cobalto 3 de hexamín cromo 3, donde ahora los cianuros están con el cobalto y los amoníacos con el cromo. Finalmente tenemos la isomería de enlace. Esto ocurre cuando un ligando ambientado, como el nitrito, puede unirse al ion metálico a través de diferentes átomos. Por ejemplo, en el cloruro de pentamín nitrocobalto 3, el ligando se enlaza a través del nitrógeno. Y está la isomerización por la estereoisomérica, que esta implica el cambio en la disposición espacial de los átomos sin alterar los enlaces principales. Aquí los átomos están conectados igual, pero su disposición espacial varía. En este caso, en la química de coordinación, al igual que en lo descrito anteriormente, también se utiliza para implicar cambios en la disposición espacial de los ligandos alrededor del ion central, sin alterar su composición química. Como podemos observar, tenemos a la molécula cloro de tetramino diclorocobalto 3, que tiene su posición cis, que son las dos moléculas de cloro orientadas hacia el mismo lado, o sea, en el mismo lugar, y trans, que son las que están de un extremo a otro. Muchas gracias. Como siguiente punto vamos a hablar de las reacciones de adición y eliminación, estos en los compuestos de química de coordinación. Para empezar, los compuestos de coordinación son aquellos en los que el metal central, generalmente de transición, se encuentra rodeado de ligandos, ¿no? Eso es algo que ya sabemos. Estos átomos, iones o moléculas enlazan al metal mediante enlaces covalentes. Y la reacción de adición y eliminación son dos tipos importantes en estas reacciones. La reacción de adición ocurre cuando un nuevo ligando se une al metal central. Lo que puede pasar es que aumenta un número de coordinación de metal. Es decir, el metal central pasa a estar rodeado por más ligandos de los que ya tenía antes. Un ejemplo clásico de esta reacción de adición es cuando un complejo de coordinación con dos ligandos adicionales, como puede ser el agua o como puede ser el amoníaco, se ve expuesto a un nuevo ligando. Lo que pasa o lo que hace es que el número de enlaces aumente. Este proceso puede implicar un cambio en la geometría del complejo, haciendo que se pueda reorganizar los átomos que pueda tener a su alrededor, para así acomodarse al nuevo ligando. Por otro lado, en las reacciones de eliminación, un ligando existente se despega del metal central, disminuyendo el número de ligandos en el complejo. Este tipo de reacción es lo contrario a la de adición. Es importante señalar que este proceso puede ocurrir tanto en condiciones de equilibrio, donde se puede ganar o perder ligandos de forma reversible, como de manera irreversible. En una reacción de eliminación, por ejemplo, si un ligando de tipo agua es reemplazado por otro de ligando, se observa una disminución en el número de ligandos ligados al metal central. Este tipo de reacciones es fundamental para muchos de los procesos químicos, como la catálisis, donde el metal central interactúa y cambia su entorno de coordinación para facilitar la formación o ruptura de enlaces químicos. Un ejemplo común en la eliminación de un
ion halógeno en algunos complejos de los metales de transición, lo cual altera las propiedades del complejo. En resumen, tanto las reacciones de adición como las de eliminación permiten modificar las características del complejo de coordinación, afectando tanto su estabilidad como su reactividad. Estas reacciones son clave para entender cómo funcionan muchos de los sistemas en la química de coordinación. La adición oxidante es una reacción específica donde se incrementa tanto el estado de oxidación como el número de coordinación del metal central. Este tipo de reacción es crucial en muchos procesos catalíticos. Podemos verlo en el siguiente ejemplo con el complejo de Vaska. El ligando hidrógeno molecular se une al complejo metálico a través de un enlace sigma. El metal rompe entonces este enlace transfiriendo sus electrones al orbital sigma del hidrógeno molecular, enlazando sigma. Los ligandos cloro y monóxido de carbono se doblan para que los ligandos hidruro puedan enlazarse en posición cis. Esto da lugar a un aumento del número de coordinación y del número de oxidación de 2. Este tipo de reacción es favorecida por metales con baja valencia y ricos en electrones. Se requiere que el complejo tenga un sitio vacío para permitir la entrada del nuevo ligando. La adición oxidante es fundamental en la activación de enlaces fuertes como hidrógeno-hidrógeno o carbono-hidrógeno, lo que permite su transformación en productos útiles mediante procesos catalíticos. Existen 4 tipos principales de adición oxidante. La primera es la adición oxidante concertada o de 3 centros. Podemos verlo en el siguiente complejo de Vaska. El ligando o hidrógeno molecular se une al complejo metálico a través de un enlace sigma. El metal rompe este enlace sigma por transfiriendo sus electrones al orbital antisigma del hidrógeno molecular. Los ligandos cloro y CO se doblan para que los ligandos hidruro puedan enlazarse en posición cis. Esto da lugar a un aumento del número de coordinación y del número de oxidante de +2. Ahora vemos la adición oxidante desconcertada o SN2. En este caso, el par de electrones del metal no se utiliza para romper el enlace sigma del ligando. En cambio, en el SN2 se utilizan ligandos polarizados como los haluros de alquilo. El par de electrones del complejo metálico ataca directamente al antisigma orbital del ligando mediante un ataque en línea al átomo menos electronegativo. En este caso, utilizamos el complejo de Vaska y vemos que el átomo menos electronegativo, el carbono, se desprende del bromo. El metilo sale cargado positivamente, que se une al complejo metálico dándole una carga positiva. Eso no cambia el número de oxidación, pero sí aumenta el número de coordinación por 1. Lo que queda es un ligando bromo cargado negativamente, lo que se une con el metal. Esto hace que el iradio vuelva a haber pasado a un estado de oxidación a 1 a +3 y su número de coordinación también pasa a 5 a 6. Ahora vemos el tercer tipo de adición oxidante, el mecanismo radical. Hay 2 tipos, el primero siendo el de no cadena. El de no cadena parece ser más favorable con la adición de ciertos haluros de alquilo. La reacción aquí comienza por perdiendo un trifenilfosfina. Este paso es irreversible. Ahora que hay un sitio vacante, el ligando se puede unirse a través del enlace sigma. El metal rompe el enlace sigma que forman los radicales bromo y PHCH2. El platino dona un solo electrón al radical bromo. Esto le da una carga positiva al complejo y una carga negativa al bromo. Ahora, como el bromo tiene un par de electrones, se puede unirse al metal como ligando. Aunque el bromo le da 2 electrones al platino, el platino todavía tiene un electrón no apareado. Este se coordina fácilmente con un radical PHCH2 que se forma de un haluro de alquilo libre. El producto final es el compuesto que se ve al final. Este proceso comienza primero con el inicio de la cadena. Como se ve en el ejemplo, el bromuro de tedio reacciona con algo como el aire para formar una molécula y un radical. El segundo paso, la propagación de la cadena. El iridio toma un solo electrón al radical ET.
Ahora que tiene un par de electrones puede unirse al metal. Esto también aumenta su número de oxidación de +1 a +2. A continuación se escinde otro bromuro de tedio. Esta vez el iridio dona un electrón al bromo. Como tiene un par de electrones pueden unirse al metal cambiando su carga de 2 a +3. Como hay un radical libre del último paso, la reacción en cadena termina cuando dos radicales libres se unen para formar una molécula. Esto puede ser a través del mismo radical o con un radical Q. El último tipo es de adicción oxidante iónica. La más común en la molécula es protonada y luego anionada. Los haluros de hidrógeno se disuelven en gran medida en solventes polares y el anión y el protón tienden a enlazarse a los complejos metálicos en pasos separados. Como se ve en el ejemplo, un ligando abandona el complejo dejando un espacio vacío. A continuación, el protón se une a la molécula. Esto cambia el número de oxidación de 0 a 1. A continuación, se pierde otro ligando de forma que se puede utilizar un espacio vacante para formar un enlace con el anión. Esto cambia el complejo tetraédrico a cuadro plano. La carga pasa de +1 a +2. Este tipo se ve favorecido por ligandos básicos y un metal de bajo estado de oxidación. En raras ocasiones, el anión puede atacar al complejo seguido del catión, como se ve a continuación. El cloro iónico se une al complejo formando una geometría piramidal cuadrada. No produce ningún cambio en el número de oxidación. Cuando se une el protón, el número de oxidación pasa de +1 a +3. Este proceso se ve favorecido con ligandos aceptores de electrones y por una carga neta positiva en el complejo.